¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita de acá. A ver, dice lo siguiente. En el asiento de una banca está formada por una cavidad en forma de paralelepípedo. Acá, ¿no? Este asiento. Dice que está cerrado por la base inferior y tiene dimensiones A, B y C. A ver, tenemos este asiento, el cual está cerrado por la parte de abajo. O sea, el cojín que está acá no se va a caer al piso. Segundo, está cerrado también aquí adelante y aquí a los costados. Básicamente el cojín está atrapado, ¿no?, en el asiento. ¿Ya? Esa es la condición del problema y además nos muestran las dimensiones de la cavidad, que es donde va a entrar el cojincito. Luego dice por aquí, a ver, el cojín de módulo de Young, y coeficiente de Poisson, sigma, que va en la cavidad, tiene las mismas dimensiones que la cavidad del asiento. O sea, entra exactito el cojín en esa cavidad. Listo. Luego dice, una persona de masa M se sienta en la banca. Considere el cojín de masa despreciable y la cavidad del asiento de paredes laterales completamente rígidas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar en este caso para el problema? Primero, el cojín es muy ligero, muy liviano, por eso no vamos a considerar su masa o su peso. En todo caso, no va a haber deformación debido al peso por el cojín, ¿de acuerdo? Pero hay una persona que se va a sentar sobre el cojín. Esa persona, al sentarse sobre el cojín, lo va a deformar, ¿correcto? Además de eso, te dice que por los costados o en las paredes laterales, estas son rígidas, lo cual significa que por acá no va a haber deformación. O sea que por este lado no se va a deformar y por este lado tampoco se va a deformar. La única dirección en la cual podría deformarse es en la dirección, en este caso, de la longitud C, ¿cierto? Debido a que se va a sentar una persona y por ahí surge una deformación. Listo. Lo que me pide entonces es determinar la nueva altura del cojín. Ya lo que sucede es esto, ¿no? Aquí está el asiento. Aquí está el asiento, el cojín está aquí adentro. Ahí está el cojín adentro. Y viene por aquí una persona y esta persona se sienta. ¿De acuerdo? Al sentarse la persona, lo que va a pasar es que va a deformar el cojín. Bien, lo que me pide el problema es que halle justamente la altura del cojín al final, cuando la persona está sentada. Ya, vamos a considerar que la persona, digamos que todo su peso lo concentra pues en sus nalgas, digamos, ¿no? Y es por eso que todo ese peso de la persona está afectando al cojín. O sea que en pocas palabras, el peso de la persona, que sería la fuerza con la cual se sienta, está por acá, de esta forma, ¿de acuerdo? Y esa fuerza F con la cual la persona se está sentando en el cojín es igual a su peso. Vamos a considerarlo de esa forma. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces me piden el problema calcular la nueva altura. Ahora, de repente podrías pensar, ¿no? Ah, facilito, pues, ¿no? Como es debido a esta fuerza, hago el diagrama de cuerpo libre del cojín y me percato que la fuerza que está aplicando por aquí debido a la persona y debido a que el cojín no tiene masa, por aquí aparece una fuerza de esta forma, dado que el cojín no se mueve para nada, ¿no? Porque el cojín está dentro del asiento. La suma de fuerzas en la vertical debe ser 0. Fuerza arriba, fuerza abajo, la deformación es fly. Con signo menos porque recuerda que está en compresión. Ya. De repente podríamos suponer que es así, ya, pero te comento, no es así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Te estarás preguntando. Lo que pasa es que aquí hay fuerzas. Así es, aquí hay fuerzas. ¿Pero por qué aquí hay fuerzas? Porque recuerda que el cojín tiene contacto con estas superficies, ¿cierto? Ahí surgen fuerzas y justamente estas fuerzas que surgen por acá también van a generar deformaciones. ¿Listo? Es por eso que al generar deformaciones esas fuercitas, la deformación, digamos, directa o la deformación total en el eje vertical no se va a calcular así, sino que debemos considerar las deformaciones indirectas producidas por estas fuerzas de acá. ¿De acuerdo? Porque ellas también producen deformaciones, dado que son las fuerzas de reacción de la pared. Bueno, de la pared del asiento, ¿no? Ahora te preguntarás, pero el problema no dice que cuánto valen esas fuerzas. Bueno, ese es el objetivo del problema. Hallar esas fuerzas y a partir de esas fuerzas determinar la nueva altura del cojín, lo que se deforma el cojín en la vertical. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, comencemos de una vez con la solución del problema. Muy bien. A ver,
Primero vamos a establecer un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Un sistema de referencia de esta forma porque nosotros sabemos que vamos a trabajar con deformaciones directas e indirectas, ¿no? X, Y, Z. Esto corresponde a la deformación en el eje Z, perdón, a la longitud en el eje Z. Esto correspondería a la longitud en el eje X. Y esto corresponde a la longitud en el eje Y, ¿de acuerdo? Ahora, hagamos primero un diagrama de cuerpo libre del cojín para saber cuáles son las fuerzas que estarían actuando sobre el cojín. Bueno, ya te mencioné una de ellas, ¿no? Que es esa fuerza F, que es debido al peso de la persona. Ya, más o menos aquí estaría el cojincito, así, ¿no? Ahí estaría el cojincito. Vamos a dibujarlo en 3 dimensiones, ¿ya? Uy, acá, sí. Ya, ahí está el cojincito en 3 dimensiones. Muy bien, coloquemos entonces la fuerza. La primera de ellas, ya mencioné cuál es. Mencioné que era esta fuerza de acá debido al peso de la persona. Como el cojín está aquí en el asiento abajo está cerrado, le generó una fuerza de la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario, ¿cierto? Recuerda que el cojincito es de peso despreciable, por eso esas dos fuerzas son iguales, dado que en la vertical la suma de fuerzas es 0. De la misma forma ocurre, por ejemplo, en esta dirección, que sería la dirección Y. En ese caso, por aquí aparece una fuerza, así. Esta fuerza le voy a llamar F1 y esa fuerza también aparece acá, misma magnitud, pero sentido contrario. Ya, ahora seguramente surgen dos dudas, ¿no? ¿Por qué la fuerza aparece en esta dirección? Ya, supongamos por un momento que este cojín de acá, por este lado estuviese abierto, ¿de acuerdo? Ya, si por este lado estuviese abierto, entonces al aplicarle la fuerza ahí en la parte de arriba, lo que va a ocurrir es que se va a apachurrar el cojín y por aquí se va a deformar, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar, ya, pero eso no está pasando en el problema porque recuerda que estas paredes son rígidas, no se van a poder mover. Eso significa entonces que por aquí debe haber una fuerza que justamente esté evitando que se deforme por ese lado. Y esa fuerza es la fuerza F1 que hemos colocado, ¿correcto? Ya, siguiendo la misma lógica, la fuerza F2 aparece por acá, debido a la pared que está aquí adelante y a la pared que está aquí atrás. Actuando en esta dirección, siguiendo la misma lógica de acá, ¿no? Si yo aplico la fuerza por acá, el cojincito se apachurra y se debería deformar por este lado, pero no lo hace porque recuerda que aquí aparece el asiento que lo mantiene, ¿no? En esa posición. Y eso lo hace debido a esta fuerza, ¿no? Que es la fuerza en sí de contacto, en esta dirección. Ya, además, estas dos fuerzas son iguales porque recuerda que el cojín se mantiene en reposo, ¿no? No está acelerando. La suma de fuerzas en esta dirección debe ser 0 y lo mismo pasaría en esta dirección. La suma de fuerzas tiene que ser 0. Y ya está. Ahí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre del cojincito. Como vemos, aquí están actuando, digamos, 3 esfuerzos, ¿no? Debido a esta fuerza F, debido a esta fuerza F1 y debido a esta fuerza F2 están actuando 3 esfuerzos. Por lo tanto, van a haber deformaciones directas e indirectas. Hagamos entonces una tablita. ¿De acuerdo? Recuerda que la forma más sencilla de resolver esto, ordenado, es con una tablita. Esta tablita ya la hemos utilizado en problemas anteriores. En la descripción de este video te dejo el enlace a dichos problemitas para que los puedas revisar. Ahí vimos en la tablita 2 veces esto. Ya, muy bien. Sigamos, a ver. Entonces, como ya tengo las fuerzas, vamos a calcular los esfuerzos, ¿de acuerdo? A ver, primero revisemos en el eje X. El eje X es este eje de acá, por este lado. En el eje X aparece esta fuerza que es F2. Por lo tanto, el esfuerzo en X es debido a F2. Ya, pero el esfuerzo es fuerza entre área. Veamos cuál es el área que está donde está actuando F2. Es esta área de acá, ¿cierto? Esta área de acá. Ya, esta área de acá corresponde al área que está aquí adelante, que tiene el lado A por este lado y por este lado vale C. El área es A por C. Acá colocamos entonces A por C. Y recuerda mucho, pero mucho cuidado con el signo. El esfuerzo, recuerda, se le asigna un signo para poder diferenciarle un esfuerzo que produce compresión de un esfuerzo que produce tracción. En este caso, el esfuerzo F2 está produciendo compresión, signo menos. Ese es el esfuerzo en X. Ya está.
El esfuerzo en Y es algo parecido. Te das cuenta que en el eje Y aparece la fuerza F1. O sea que el esfuerzo va a ser debido a F1. Entre el área. Ya revisemos el área. El área en este caso corresponde a esta área de acá, ¿cierto? Porque ahí está actuando F1. Que revisando la figura de la cavidad o del cojín, esta área de acá es B por C, ¿cierto? Ya, entonces acá sería B por C. Lado B, lado C, B por C. Además, fíjate que F1 está generando, mejor dicho, compresión en el cojín. Cuando es compresión, el esfuerzo es negativo. Y por último, en Z. Ya, en Z puedes observar que aparece el peso de la persona que está sentada sobre el cojín. En este caso va a ser entonces la fuerza F. Pero además de eso, recuerda, tenemos que colocar aquí el área porque esto es el esfuerzo. Ya, el área, ¿cuál es? El área es el área que está acá, ¿no? Porque básicamente ahí está aplicada la fuerza. Ahí se está realizando el esfuerzo debido a esta fuercita de acá. Esta área de acá, que sería el área de la parte de arriba, corresponde al área de un cuadrado, bueno, un rectángulo, mejor dicho, del lado A y del lado B. Entonces sería A por B. Y ahora, como puedes observar, está esta fuerza generando compresión. Por lo tanto, el esfuerzo es negativo. Ya está. Ahora vamos a calcular la deformación directa. Ya lo hemos visto anteriormente en la parte teórica. En la descripción del video está el enlace a la teoría. Se calcula así, donde el esfuerzo va con su signo. Ya, a ver, vamos con la deformación directa. Este esfuerzo realizado en el eje X genera una deformación directa en el eje X, ¿no? Deformación unitaria directa. Aplicamos. El esfuerzo es esto, menos F2 entre A por C. ¿Listo? Módulo de Young. Ya apliqué esto. Ahora vamos con la deformación directa debido a este esfuerzo aplicado en el eje Y. La deformación unitaria directa es esta de acá, ¿cierto? Porque esto es en Y y esto es en Y. Menos el esfuerzo, que es esto de acá, dividido entre el módulo de Young, que aparece aquí abajo entonces. Ya está. Y por último, el esfuerzo debido a esta fuercita de acá. Este esfuerzo genera una deformación directa en el eje Z, ¿no? Porque ahí está aplicado el esfuerzo. Será entonces el esfuerzo entre el módulo de Young. Listo. Con eso entonces ya tenemos la deformación directa. Todo eso son deformaciones directas debido al respectivo esfuerzo en el respectivo eje. Ahora vamos con las deformaciones indirectas. Para eso debes recordar esta ecuación de acá, la cual relaciona la deformación unitaria indirecta con la deformación unitaria directa. Solamente debemos multiplicar la unitaria directa por menos el módulo de Poisson. Muy bien, a ver, comenzamos con él. Esto es la deformación directa en este eje, ¿no? Debido a este esfuerzo. Por lo tanto, esta deformación directa en X genera una deformación indirecta tanto en Y como en Z. Esta cosita corresponde a esto. Ya, para hallar la deformación indirecta en Y, menos Poisson. Esto multiplicado por menos Poisson. Menos con menos más sería entonces Poisson F2 entre AC módulo de Young. ¿De acuerdo? Simplemente esto lo he multiplicado por menos Poisson. ¿Por qué? Porque esto es una deformación indirecta en Y. Y para la deformación indirecta en Z hacemos exactamente lo mismo. Esta deformación directa multiplicamos por menos Poisson, generando la deformación indirecta. Será entonces así. Así es, así. Listo, con eso entonces ya tenemos las deformaciones debido a él, ¿no? Esta es la directa, indirectas. Ahora vamos con esta deformación directa. Esta es la deformación directa, por lo tanto, en el eje Y, ¿no? Por lo tanto, en el eje X genera una indirecta y en el eje Z también, la cual podemos hallar con esta ecuación. Esto multiplicado por menos Poisson. Sería entonces por acá, así, ¿cierto? Listo. Y por acá lo mismo. Por aquí, lo mismo. Ya está. Y por último, esta deformación directa en Z genera deformaciones indirectas tanto en X como en Y. Aplicamos esta ecuación, multiplicamos por menos Poisson esta expresión de acá, obteniendo aquí Poisson, fuerza, AB, módulo de Young, Poisson, fuerza,
AB módulo de Young. Listo. Con eso entonces ya tenemos todas las deformaciones, entre comillas, porque en realidad no conocemos todas las deformaciones porque no conocemos F1 ni F2. Debemos hallar F1 y F2. La pregunta es, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso debemos recordar que las paredes de este asiento son rígidas, lo cual significa que por aquí no se va a deformar y por aquí tampoco se va a deformar. Por lo tanto, la deformación L de X va a ser 0. O sea, esta cosita de acá vale 0. ¿De acuerdo? Como consecuencia de eso, obviamente, la deformación unitaria también es 0. ¿Cierto? Porque esa deformación vale 0. Recuerda, vale 0 porque en esta dirección no se puede deformar dado que el asiento es de paredes rígidas. No se van a mover dichas paredes. Como esas paredes no se pueden mover, el cuerpo no se puede hacer más grande, no tiene libertad para hacerse más grande, ¿cierto? Es por eso que no se va a deformar en el eje X. Ah, ya, pero esto es la deformación en el eje X. Sí, esto es la deformación en el eje X. O sea que todo esto es igual a 0. Sí, vamos a colocarlo por acá. Menos F2 entre A por C módulo de Young más esta cosita F1 B por C, módulo de Young, más esta cosita F, A por B, módulo de Young, igual a 0. ¿De acuerdo? Todo esto de acá, que sería la deformación total en el eje X, ya todo eso suma 0. De aquí podemos observar, por ejemplo, que podemos cancelar, o se va a cancelar, mejor dicho, el módulo de Young. No es necesario. Ya, ahora esto debemos acomodarlo, digamos, ¿no? Ya lo podemos acomodar así. Esto pasa acá a sumar, esto pasa aquí a restar y me quedaría así, mira. Me quedaría sigma por F, esto, entre AB. Ya, esto de acá es igual a F2, que pasa a sumar, entre A por C. Esto de aquí pasa a restar, ¿no? Menos esta cosita, F1, B por C. Ya, aquí tengo mi primera ecuación, donde no conozco ni F2 ni F1. Muy bien, primera ecuación, pues, ¿no? Pendiente que era. Ya, vamos con otra ecuación, porque hay otra condición más, ¿cierto? ¿Cuál es la otra condición? La otra condición es que no se va a deformar en Y. Por la misma razón que no se deforma en X, ¿no? Porque el asiento es de paredes rígidas. Por acá no se puede deformar, no tiene libertad para hacerse más grande. Aquí tampoco. Es por eso que la deformación en Y también será 0. ¿De acuerdo? Y eso implica que la deformación unitaria en Y también es 0. ¿Listo? Ya, muy bien. Como esto de aquí vale 0, aquí tenemos la deformación total para Y, que es esto, unitaria, que suma 0. Vamos a colocar, a ver, sería la primera. La primera, esta es la primera, ¿no? Ahí está. Menos la segunda que está por acá, con signo menos. Y la tercera, ¿no? Que es más esta cosita, ahí está. Igual 0. A ver, primero vamos a simplificar módulo de Young. No es necesario en este caso. Ya, y ahora vamos a ir operando. A ver, primero tenemos que ver la forma que tiene esto, ¿ya? Esta cosita lo voy a dejar acá. Así, ya, ahí lo voy a dejar. Por el otro lado va a pasar así. Aquí está menos F1, pasa aquí a sumar. F1 entre B por C. Y esto que está aquí sumando, vas a restar. F2 entre A por C. Y listo, ya tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer acá con estas dos ecuaciones? Ya, si te das cuenta, el factor F2A por C, este factor también está acá. Solamente que aquí está restando y aquí está sumando. Lo que puedo hacer es esta ecuación de acá, multiplicarla por Poisson. Y de esa forma, luego sumar las dos ecuaciones y se cancela F2 y tendría una ecuación con solamente F1. Ya, muy bien. Entonces, como esta parte ya es álgebra, la vamos a hacer aquí un costadito. Ya voy a copiar las dos ecuaciones para que veas qué es lo que voy a hacer en mayor detalle. Perdón, en mayor detalle. A ver, un ratito y ahora sí. Aquí, ya, para que veas lo que voy a hacer en mayor detalle. Ahí están las dos ecuaciones, ¿ah? Las he copiado de acá.
Las he copiado de acá. Son las mismas dos ecuaciones. Ahí está. Puedes pasar el video para que veas que son las mismas. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a resolver esto. Mira, atento a lo que voy a hacer. Esta primera ecuación, como te mencioné, primero la voy a multiplicar por Poisson. ¿De acuerdo? Ya, mira, la voy a multiplicar por Poisson, todo, a los dos lados. Multiplico esto por Poisson, es Poisson al cuadrado, F entre AB. Ya, aquí Poisson, F2, AC. Y aquí por Poisson, cuadrado, F1, BC. ¿De acuerdo? Ya multipliqué esta ecuación por Poisson. Y ahora le voy a sumar esta ecuación de acá, que era la ecuación anterior, ¿no? Ya, esa ecuación le voy a sumar. Mira. Vamos a sumar esas dos ecuaciones. Ya, sumemos aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Ya me va a quedar así, ¿no? Poisson cuadrado, fuerza, entre A por B, más Poisson fuerza, entre A por B. Ahora aquí a la derecha. Ya. Esta expresión se va con esta expresión, ¿cierto? Se van, desaparecen, porque son lo mismo, pero están con signo opuesto, ¿no? Uno sumando, otro restando. Quedando solamente esta parte, que será F1 entre BC menos Poisson al cuadrado, F1 entre BC. ¿Listo? Ya. Aquí vamos a hacer un poquito de acomodo. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Atento. Sigma, perdón, la fuerza AB, vamos a factorizar un Poisson y esto será Poisson más 1. ¿De acuerdo? Estoy factorizando, acomodando. Ya, aquí voy a factorizar menos F1. ¿Listo? Menos F1. Aquí adentro me va a quedar Poisson menos 1. Así me va a quedar, ¿no? Poisson cuadrado menos 1 cuando factorice aquí BC. Ya, pero esta cosita lo puedo escribir como una diferencia de cuadrados, ¿cierto? X menos 1 por X más 1. Ya, así, donde esto es Poisson, ¿no? Por lo tanto, esto de acá lo puedo escribir entonces de la siguiente forma. Poisson menos 1, Poisson más 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo escribo así? Porque esta expresión también está acá. Desaparece, ¿cierto? Se simplifica. Esto de acá se va con este. Y ahora sí, ya tenemos F1. Atento, mira. F1 es igual a esa fuerza F multiplicado por Poisson. Este C pasa a multiplicar. Este A se queda abajo dividiendo. Y esta expresión pasa a dividir. Este menos lo hago ingresar, sería 1 menos Poisson, ¿no? 1 menos Poisson. Listo. Con eso entonces ya tenemos F1. Ya, algo parecido podemos hacer para hallar F2. ¿De acuerdo? A ver, revisemos. ¿Qué podemos observar en este caso? Recuerda que las dos ecuaciones que teníamos inicialmente son estas de acá, ¿correcto? Esas dos. A ver, aquí tenemos Poisson F1, BC y aquí tenemos F1, BC. Ya, al toque nomás, ¿no? Aquí está restando, aquí está sumando. Ahora esto voy a multiplicar por Poisson y le voy a sumar el de acá. ¿Listo? Por eso vamos a hacerlo aquí al costadito. Ya, muy bien. A ver, esta primera, ¿ya? Voy a multiplicar todo esto por Poisson. Será entonces Poisson al cuadrado por F entre AB. Ya está. Igual a Poisson F1 entre BC menos Poisson F2 entre BC. Recuerda que todo esto estoy multiplicando por Poisson. Acá aparece Poisson cuadrado, Poisson cuadrado. Ya, así va a quedar esa ecuación. Ahora esta ecuación se la voy a sumar a esta. Voy a escribirla aquí abajito, ¿ya? Poisson fuerza entre A por B igual a F2 entre A por C menos Poisson F1 entre B por C. Ya está, esto lo he escrito acá. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos antes, sumamos por aquí. Sumamos. A ver, sumando aquí a la izquierda, me queda, ¿no? Poisson cuadrado F entre A por B más Poisson fuercita entre A por B. Y esto de aquí es igual a, sumemos, esta cosita de acá se va a cancelar con esto, ¿no? Son igualitos, pero parecen restando. Ya va a quedar entonces F2 entre AC
menos esta cosita al cuadrado, F2 a ver, acá he copiado mal. Sí, ¿no? Acá, perdón. Aquí está mal. Este de aquí es AC. Esta ecuación, pues, ¿no? Es AB, BC, AC. AB, B, acá faltó AC. Ya, perdón. Aquí es AC entonces, ¿no? Aquí es AC. Ya listo. Ahora sí, igual que hicimos acá, hay que acomodar un poquito. De aquí voy a factorizar Poisson F entre AB y aquí me queda Poisson más 1. ¿Correcto? Por este lado podemos factorizar menos F2 entre AC. Me quedaría Poisson al cuadrado menos 1, diferencia de cuadrados. Me estaría quedando así. Ya de ahí otra vez te das cuenta que esto de acá se cancela, este A también se cancela y de ahí tenemos el valor de F2. Ya, F2 ¿cuánto vale en este caso? A ver, F2 es Poisson multiplicado por la fuerza, este se pasa a multiplicar, ese B se queda ahí abajito y esta expresión pasa a dividir, como hay un signo menos, luego ingresar 1 menos Poisson. 1 menos Poisson. Listo. De ahí entonces ya tenemos las dos fuercitas, F1 y F2. Ambas fuerzas están en función de F. Recuerda que F es conocido, ¿no? Porque F le estamos llamando al peso de la persona que se siente en el cojín, que es mg. Ya tenemos entonces F1 y F2. Y ahora sí, nos queda analizar la deformación en el eje Z, porque justamente ahí está ocurriendo la deformación de la altura del cojín, ¿correcto? Y eso es lo que me piden hallar, la nueva altura del cojín o la altura final del cojín. Ya, todo esto vamos a borrarlo ya, porque ya no es necesario, pues ya lo hemos hecho, todo esto es álgebra nomás, ¿no? Facilito, álgebra. Acomodar, operar, ya. Bueno, vamos ahora con estos resultados a seguir trabajando, ¿ya? A ver, ahora lo que nos queda es esta parte, ¿no? Ya, la deformación, a ver, perdón, ahora sí. Ya, la deformación unitaria en el eje Z, esa no es 0, recuerda. ¿Por qué esta no vale 0? Ya, recuerda que esto no es 0 porque esta parte del cojín en la altura es libre. Acá el cojín se puede apachurrar, se puede hacer más grande, más chiquito. Bueno, en fin, lo que ocurra, pero en el eje Z, ¿de acuerdo? Ahí sí puede cambiar la longitud. En el eje Y y en el eje X no, por el asiento, ¿no? Que es de paredes rígidas. Por acá no se mueve para nada. Solamente en el eje Z se puede apachurrar, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a escribir entonces por acá estas cositas. El primero, la deformación en Z, ¿no? Es Poisson F2 entre A por C módulo de Young más Poisson F1 entre B por C módulo de Young. Estoy con estos, ¿ah? Menos F entre A por B módulo de Young. Ya listo. Ahora vamos a ir reemplazando. Porque esta cosita que es F2 lo tenemos acá. Lo voy a colocar de otro color. Ya, va a ser entonces Poisson FC, perdón, F por C entre B1 menos Poisson. Ya, así va quedando, ¿cierto? Más. Aquí lo mismo. Esta cosita, B por C, módulo de Young, y ahí voy a reemplazar F1, que es esto, ¿no? Ya, va a ser F Poisson por C entre A por 1 menos Poisson. Así. Y todo esto menos F entre A por B módulo de Young. Ya, a ver, ¿qué podemos simplificar en este caso? Me parece que nada, ¿no? Ah, bueno, acá vamos a simplificar aquí este C. Este C se va con este C. Este C se va con este C. Quedando aquí A por B. Ya, vamos a sacar los factores comunes. Atento, por favor. Aquí hay un F, aquí hay un F y aquí hay un F. Lo podemos sacar, factor común. ¿Qué más? Arriba nada más. Abajo, aquí hay A, aquí hay C. Aquí hay A, aquí hay C, aquí hay A, aquí, perdón, B, AB, AB. AB podemos sacar, aparte del módulo de Young que aparece en todos. Ya está. Y lo que nos queda es sigma cuadrado acá. Correcto. Acá también, o sea, 2 veces. 1 menos, perdón, Poisson.
Listo. Menos toda esta expresión de acá. Aquí está. Así que acá quedaría 1. Listo. Y de ahí entonces ya tenemos la deformación unitaria. ¿De acuerdo? Que es fuerza entre AB módulo de Young. Si deseas esto lo puedes ver un poquito mejor. Operando me va a quedar así, ¿no? 2, esta cosita al cuadrado, menos 1 más esto de acá, entre 1 menos esto, ¿cierto? Y ahí operando álgebra nada más. Aquí viene la parte interesante. Aquí tienes que recordar que esto es LZ. Esta es la longitud que tenía al comienzo el cojín en la dirección Z. Ya, y el cojín al comienzo en la dirección Z tiene una altura C. Ya, aquí colocamos C entonces. Y listo, con eso ya estamos teniendo la deformación que experimenta el cojín en el eje Z, o sea, en su altura. Sería la fuerza que está por acá, este C pasa a multiplicar entre A por B módulo de Young, ¿cierto? Esto de acá multiplicado por toda esa cosita de ahí, que operando obtenemos eso, ¿cierto? Ya está, ya estamos a punto de terminar. Recuerden, lo que me piden no es la deformación, lo que me está pidiendo el problema es su altura final, ¿no? Eso me pide, ¿no? Altura final, ¿cierto? Sí, la nueva altura. Ya. Esta cosita es la longitud en Z al final menos la longitud del Z al inicio. Obviamente antes de que se deforme, ¿no? Y eso ya sabemos que vale C. Y entonces se terminó el problema. Tenemos que la longitud de Z al final es igual a todo esto y este más C, ¿no? Este se pasa a sumar. Y a todo esto voy a reemplazar una vez la fuerza. Recuerda que la fuerza es el peso, mg. O sea que esta cosita es mg. Recuerda, mg es la fuerza que está acá. Multiplicado por C entre AB módulo de Young. Multiplicado por 2, Poisson al cuadrado, menos 1 más Poisson. Entre 1 menos Poisson. Todo esto más C. Eso es entonces la altura final que presenta el cojín cuando la persona se ha sentado. ¿Correcto? Como te das cuenta, la deformación no es debido solamente al peso, al menos no directamente, también es consecuencia de las deformaciones indirectas, ¿no? Que justamente vienen representadas por esta expresión. Porque recuerda que la deformación indirecta está relacionada con el coeficiente de Poisson. Listo, amiguitos, con eso entonces terminamos el videito, terminamos la preguntita, sería todo, nos vemos, hasta luego, chau chau.